Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 19 de julio, cuando todavía se escuchan, las celebraciones del día de ayer de las elecciones primarias presidenciales, a pesar de que no hubo mucho algarabía, por lo menos en las calles de las ciudades de nuestro país y tampoco en las plazas, o al menos la televisión por lo menos no lo mostró. Solo en Punta Arenas, donde celebraron, por supuesto, el triunfo de Gabriel Boric, porque él es un magallánico y como buenos magallánicos que son, ya están preparándose para tener el primer presidente del país de ese lugar. Bueno, vamos a ver, qué va a pasar después de las elecciones de ayer, y para eso hemos invitado a cuatro distinguidos dirigentes políticos. Primero está, queremos saludar a Felipe Rojas. También está con nosotros hoy día Matías Ramírez, Rodrigo Oliva y Pablo Valenzuela. Y nuestro analista, Cristian Zamorano, quien también nos acompaña. Solamente, explicarles a ustedes, a nuestros televidentes, que tratamos de ubicar a otros representantes, digamos, de los partidos de derecha en nuestra ciudad, pero desgraciadamente no lo pudimos realizar. Fue un programa producido en el transcurso del día lunes, así que también estábamos bastante apurados. La idea era salir rápidamente con las reacciones de esta elección de anoche, y por eso, digamos, entonces solamente está con nosotros Felipe Rojas. Vamos a partir de inmediato, con las primeras apreciaciones de lo que ocurrió ayer con Cristian Zamorano, cientista político. ¿Qué tal, Cristian? A ver, un par de elementos, digamos, para iniciar la conversación. Brevemente, hola, para empezar. Brevemente, bueno, lo primero que podría llamar la atención de un punto de objetivo, la edad de los electos ayer. Se puede hablar de un cambio generacional. Uno tiene 35 años, en el caso de Gabriel Boric, en el caso de Sebastián Sichel, una persona de 44. Yo creo que eso en primer lugar, que llama la atención. En segundo lugar, en el caso de la derecha es un candidato independiente, y en el caso de Gabriel Boric es un candidato que pertenece a un partido que no es de larga trayectoria. Entonces podríamos ver ahí un rechazo a los partidos más tradicionales. Eso en primer lugar, y en tercer lugar, que una cosa más transversal para iniciar la discusión, es la participación que hubo en esta primaria, que en realidad lo ubicaría como la primaria con la mayor participación en la historia de Chile, sabiendo que no es un país de cultura de primarias, no como por ejemplo un país como Estados Unidos, cuyo sistema institucional incita a una participación a primarias. Yo creo que la participación de ayer para mí fue una excelente señal. 3 millones de personas en tiempo de COVID, un fin de semana largo, una primaria que habitualmente no llama la atención. Y acá, y con eso concluyo, muchas veces la vereda que lleva más gente a votar en su primaria, como se pudo verificar en 2 oportunidades anteriores, es el candidato que sale de esa vereda donde participa más gente, es el candidato que gana. Por ende, hoy en día, quizás al día siguiente a esa primaria, quizás la ventaja está en el campo de Gabriel Boric y de todo ese sector que ayer llevó, en el caso de Boric, más de 1 millón de electores a votar para él. Sí, Felipe Rojas, 3.143.000 fueron en definitiva los votantes. ¿De dónde salieron estos casi 660.000 electores de Sebastián Sichel? Las encuestas no lo posicionaban, no daban estas cifras. Lavín era candidato seguro. Algo pasó en el sector de la derecha o la centro derecha. Sí, lo primero, saludar a todos quienes están en el panel y por supuesto a los que sintonizan el canal. Decirte que cada vez se quedan con menos pega las empresas de encuesta, porque claramente no las están a ninguna. Sí. y que se hace cada vez más difícil a cualquier supuesto analista político al poder acertar a ciertas cosas. Claramente la comunidad está hablando bastante más fuerte a través de los votos y más claro a la hora de expresarse. Ya se vio en el apruebo rechazo, se vio también en las elecciones de alcaldes y gobernadores, y ahora se consolida que claramente los análisis, las encuestas están muy lejos de lo que realmente la gente está pensando. Y en este caso, efectivamente, había muy poca esperanza de que fuera una primaria participativa,
dado que incluso en la votación de gobernadores ya se había visto una baja participación en nuestra región, cerca del 13%, y en el país no llegó al 20%. Entonces, se pensaba de que esto iba a ser aún peor. Sin embargo, creo que de cara a las elecciones presidenciales las cosas son distintas. Y ahí, más allá de creer con la capacidad de poder avisorar algo, creo que esta elección, en particular presidencial, va a significar un momento importante desde el punto de vista de cambios generacionales, desde el punto de vista también del cambio del eje político de fondo en Chile. Siento de que muchos pensamos de que se está jugando mucho más que el cambio de otros gobiernos, ¿no? De entre Bachelet y Piñera, entre Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Creo que la gente siente de que hoy se juegan más cosas. Y yo creo que eso, esta elección, esta primaria, de alguna manera da cuenta del interés que va a ir creciendo de cara a una presidencial. Siento que cada vez más la gente cree de verdad que no da lo mismo cualquier presidente. Y por tanto, más allá de que exista o no voto obligatorio, creo que va a haber una alta participación de cara a esta elección presidencial en noviembre próximo, y que va a significar finalmente que muchos más se comprometan a participar democráticamente. Es un tema la discusión del voto obligatorio, creo que ha avanzado en el Congreso su tramitación, no sé más si llega a esta elección a hacerse ley finalmente. Ok, Felipe. Matías Ramírez, Daniel Jadwe también, ¿cierto? Según las encuestas, era el seguro ganador de estas primarias. Sin embargo, ¿cierto? Gabriel Boric irrumpió en las últimas semanas. Algunos aseguran que el propio Jadwe, ¿cierto?, cometió muchos errores, sobre todo en los debates presidenciales. ¿Qué análisis haces tú, digamos, de este segundo lugar que obtuvo Daniel y que definitivamente, digamos, abre paso a la candidatura de Boric en la papeleta para noviembre? Bueno, yo primero creo que, bueno, saludar y agradecer la invitación, pero primero creo que acá, no solamente acá hay un contexto de competencia entre Boric y Jadwe, sino que acá había una apuesta a un proceso colectivo, que era Prueba de Dignidad. Y yo creo que primero yo valoro la alta votación que tuvo precisamente a Prueba de Dignidad. Estamos hablando de casi más de 1.700.000 personas que fueron a votar por dos candidatos. O sea, la diferencia inclusive entre la primaria de derecha y la de Apruebo Dignidad es abismante en cuanto a la participación. Y yo primero creo que eso yo lo valoro de muy buena manera. Y más allá de lo que hayan señalado la encuesta, porque también se señalaba que se iba a hacer una primaria particular, la de Apruebo Dignidad, con muy baja participación, y quedó totalmente lo contrario. Respecto a la candidatura de Daniel Jadwe, bueno, efectivamente, yo creo que las encuestas hace largo rato lo mostraban quizás como una primera opción presidencial, donde claro, quizás jugó en contra, y ahí uno lo ve. Yo fui parte activa del comando en Tarapacá, y efectivamente hubo ciertos errores no forzados por una jerga deportiva, en orden a que efectivamente ciertas temáticas quizás no se abordaron de manera adecuada, y eso tuvo un eco importante, no solamente en los medios de comunicación, que yo creo que también el programa más criticado precisamente fue, o el que más se desmenuzó, fue el de Daniel Jadwe, a diferencia de otros programas. Yo el otro día ya vi el programa de Lavín y tenía 20 páginas, pero nadie habló del programa, por poner un ejemplo. Pero el programa que tenía 209 lo desmenuzaron, lo analizaron línea en línea, y eso generó, yo creo, un ambiente ya bastante complejo. Pero yo siempre creo que hay que mirar respecto a los errores que eventualmente se cometieron en la interna. Yo en esto no voy a responsabilizar a nadie. Yo creo que en este caso Gabriel ha ganado con claridad, ha sabido precisamente crecer en el nivel, en su nivel de apoyo, y yo valoro esa instancia, pero aún así yo creo que la votación de Daniel Jadwe no deja de ser impresionante. Si uno miraba un par de años atrás, pensar que hoy un candidato del Partido Comunista iba a sacar 700.000 votos, nadie daba un peso por esa votación. Y hoy, y a eso, si a eso le sumamos el 1.000.000 de votos que sacó Gabriel, yo creo que ningún analista hubiese pensado que un conglomerado de izquierda iba a sacar más de 1.700.000 votos. Y yo creo que esa es la gran noticia. Al menos nosotros como Partido Comunista lo hemos planteado el día de ayer, tanto Daniel Jadwe como también
la presidencia del partido ha dicho estar a disposición precisamente la candidatura de Gabriel, a respetar lo que es Aprodignidad, y yo creo que este es un muy buen escenario para que efectivamente llegue un gobierno que pueda producir transformaciones profundas, que es lo que quiere la ciudadanía. Yo creo que no hay que perder el norte en aquello, y yo creo que efectivamente Aprodignidad ha sabido concentrar ese apoyo ciudadano. Sí, gracias Matías. Rodrigo, ¿de dónde salió tanto voto por Gabriel Boric? Los partidos del Frente Amplio son partidos pequeños, les cuesta bastante llevar más de 5.000, 10.000 personas, digamos, en las elecciones internas, y de repente aparece más de 1 millón de personas votando por Gabriel Boric. ¿Cómo se explica esto? Bueno, primero que todo, saludarlos a todos los panelistas, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay un sentido de la política que se está instalando en la discusión pública que tiene que ver con elementos que le están haciendo sentido a la gran mayoría de la población. O sea, yo quiero destacar el 1.700.000 de votos que sacó Aprodignidad, y en definitiva lo que recogemos en Aprodignidad es una visión de país que hoy día se enfrenta a todas las visiones que construyeron históricamente lo que ha sido Chile, particularmente con la historia de la privatización de los derechos sociales, los conflictos socioambientales, que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados en la política institucional y que no habían sido procesados de ninguna manera. Y hoy día, en ambos programas, con ambos candidatos, logramos debatir sobre eso. O sea, ambos candidatos, por ejemplo, ponían el fin a la deuda educativa, que es una cuestión que ha atravesado a la sociedad chilena, independiente de la situación del carácter político de cada uno. Todos estamos endeudados por la educación, ¿no? Todos tenemos algo que decir respecto a la recuperación de los recursos naturales, a proyectar una economía ecológica. Por lo tanto, yo creo que en ese contexto, Aprodignidad logró tocar una fibra de la sensibilidad que hoy día está sintiendo la sociedad chilena, que la derecha no puede interpretar, porque hoy día está abiertamente en contra de lo que está proponiendo gran parte de la mayoría del país. Mientras nosotros decimos fin a la AFP, la derecha dice no, queremos más AFP, ¿no? Mientras nosotros decimos nacionalicemos los recursos naturales, la derecha quiere vender Codelco. Mientras nosotros estamos diciendo, por ejemplo, descentralicemos, ¿cierto? El gobierno nos pone un delegado presidencial. Por lo tanto, hoy día vemos que en términos de proyecto, hoy día se larva algo que tiene mucho sentido para la sociedad en términos del programa, y por otro lado, a contrapartida, hay una contraposición de la política tradicional que no está presente en esa discusión. Y yo quiero hacer un tema para cerrar. Yo creo que efectivamente el Frente Amplio institucionalmente tiene una vida muy joven. De hecho, hoy día fue nuestra primera elección municipal, llevamos recién 2 elecciones parlamentarias, pero yo creo que Gabriel representa algo que ha estado larvado en el Frente Amplio, que yo lo voy a poner así, es como un vocero de una política con mucho sentido, ¿sí? Hemos estado en la política desde el movimiento estudiantil. Gabriel fue presidente de la FECH el año 2012, 2013, periodo de movilización en el movimiento estudiantil. Nos tocó conocernos ahí en procesos de lucha y movilización. Por lo tanto, hoy día lo que tiene a Gabriel, yo creo, proyectando una mayoría un poco más amplia, es que efectivamente Gabriel ha sido vocero de gran parte de esta situación que se está dando, o un genuino producto de la situación que se ha estado dando en el país durante mucho tiempo, y que hoy día lo proyecta en la política sin un contrapeso. Sin ir más dudas, yo soy uno de los que cree que Gabriel Boric se despegó, por ejemplo, en el momento en que se firmó el acuerdo entre comillas por la paz, ¿no? Porque en definitiva fue parte del Frente Amplio la que promovió hoy día un acuerdo que permitió, en parte, ¿cierto?, en una parte institucional, darle una salida institucional a un conflicto social que hoy día nos tiene discutiendo una convención constitucional que va a cambiar el país. Entonces, yo creo que hay cierta lógica y cierta coherencia desde el movimiento estudiantil hasta hoy día, que logran ver en Gabriel un proyecto que puede hoy día conducir el país, y que en esa conducción del país lo queremos hacer de la manera más amplia y transversal posible. Y ojo, un dato que no es menor. Yo creo que cuando me ponen en la dicotomía de que ganó Gabriel o perdió Jadwe, yo creo que en ningún caso, ¿no? Yo creo que ganó Jadwe y ganó Gabriel. Porque si tú miras los datos, Daniel Jadwe sacó la votación más alta incluso que la derecha. O sea, la derecha perdió en todo sentido hoy día en términos electorales. Daniel sacó 692.000 votos y Sebastián Sichel 650.000. O sea,
hay una brecha importante en el sentido de que lo que sucedió hoy día es que el sentido de la política que estamos proponiendo de Apruebo Dignidad fue la que ganó y nos pone el desafío de seguir juntos ahora en el desafío parlamentario, en la constituyente y en la presidencial. Ok, gracias Rodrigo. Pablo Valenzuela, la gran perdedora fue Yanna Proboste, acabo de leer ahí, ¿cierto?, en el diario La Segunda algunos análisis, y su espacio político dice acaba de ser ocupado. ¿Cómo ves tú el tema de Yanna Proboste en este nuevo escenario? Saludar a todos los contertulios, saludar al programa, saludar a Iquique TV en esta invitación. Y creo afirmar rotundamente que, a diferencia de lo que pueden pensar muchos, que el centro político ha desaparecido del espectro político, yo creo que no. Hoy día es una gran oportunidad porque justamente la gente ha votado por los sectores más moderados de ambas coaliciones. Más allá que desde el discurso público, indudablemente la coalición habla de unidad, de hermandad, de compañerismo. Creo que eso no se vio mucho justamente en el último tercio de los últimos 7 días en la discusión dicotómica entre Jadwe y Boric. Y creo que al final de cuentas eso le benefició a Boric. Y respecto de lo que pasó con los partidos de la derecha, indudablemente que la derecha hoy día está bajo el alero del fantasma que nos ha acompañado en las últimas elecciones de este gobierno que está terminando muy mal, que tiene poco apoyo ciudadano y que lamentablemente ha arrastrado justamente a todo lo que es la percepción y sentimiento de la derecha a muy malas votaciones. Pero el centro político, yo creo que el gran mea culpa que hay que asumir desde la postura que comparto yo, y que obviamente comparto con Yanna Proboste, es que al final de cuentas fue un gran error político no haber competido, no haber llegado a acuerdo, no haber utilizado la racionalidad política respecto de la participación en las primarias convencionales. ¿Cómo se arregla esta situación para el conglomerado nuestro? Tenemos que buscar la forma más articulada, más beneficiosa para que nuestros candidatos, porque hay 2 candidatos fuertes, hay 3 candidatos a nivel de visibles del conglomerado que aspiran justamente a ser candidatos presidenciales. Y creo que ahí la mejor opción la sigue manteniendo Yanna Proboste, pero habrá que definir a la luz de qué mecanismo es el más propicio para no dañar la imagen de la candidata y para proyectar justamente una potenciación de los sectores de centro que también aspiran a una gobernabilidad, que también aspiran a esta certidumbre del futuro de Chile. Y creo que tomando las palabras de Rodrigo Oliva, hoy día más que nunca la visión que va a mantener la izquierda es que son de izquierda. Y creo que en ese sentido, cuando se funda el programa de Boris de Jadwe, indudablemente va a quedar marcado más hacia la izquierda, y cuando se refunda el programa de Sichel, indudablemente va a quedar más marcado hacia la derecha, dejando justamente una potencialidad de que el centro político, a través de la o el representante de esta coalición, pueda crecer, y espero que podamos crecer, y que ese error, lamentablemente, de una omisión en la participación de estas primarias convencionales, sea parte de un anecdotario, y que justamente en la elección presidencial podamos pasar a segunda vuelta, porque soy convencido de que en primera vuelta no va a ganar nadie, pero sí en la segunda vuelta indudablemente que el hándicap está para el centro político. Ok, gracias Pablo. Cristian Zamorano, agrego una frase que me llamó la atención hoy día, ¿cierto? Camilo Escalona dice que ante Boris y Sichel hay un amplio espacio para Paula Narváez como lideresa del socialismo chileno. ¿Qué te parece? Está fumando opio, parece. Sí, por eso. Camilo Escalona. Siendo crudo, no, me parece que es grotesco. Es grotesco en el sentido que yo creo que nunca aprendió. Mira, lo que estaba subrayando Rodrigo, si bien hay una crisis del analista, bien que yo leo mucho lo que escriben acerca de televisión, yo creo que hay intelectuales orgánicos en Chile, es decir, que trabajan por un sistema, y están más en la opinión que en el análisis, lo que se ve en prensa. Yo no he leído mucho análisis, para ser sincero. Invito a leer mis columnas, que son analíticas, pero no, de verdad que análisis puro no he visto. Pero acá pero eso hace que, con la explosión de Internet, hay mucho analista al día posterior. Y hoy día, por ejemplo, he leído que Boris, en realidad, sus cifras están infladas porque gente de republicano y gente de derecha hubiese ido a votar para él. Como también socialistas, que hubiesen votado anticomunista por justamente el percance que tuvieron al inicio de estas primarias. Yo retomaría algo que dijo Rodrigo. Es decir,
yo creo que Boris responde, bueno, también en una visión marxista, hay corriente, no hay fenómeno social que sea espontáneo. Y por ende un fenómeno social corresponde a mecánicas sociales que son mucho más profundas y subterráneas. Yo creo que Boris corresponde a eso. Es decir, lo que estamos viendo hoy en día, quién va a llegar a instancia decisiva para llegar a la cúspide del poder republicano, es quizás personas que nacieron con algo que nació con el movimiento pingüino. Y tú puedes ver que el movimiento pingüino da lugar al movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil da lugar a la nueva mayoría, la nueva mayoría permite el regreso de algún modo de la derecha también al poder, porque fue un programa que fue más a la izquierda, con la entrada de los comunistas, se rompe el sistema o por lo menos un fuerte percance sufre con el estallido, y boom, reaparece un líder como eventual figura de la izquierda de toda esa trayectoria. En esa trayectoria el Partido Socialista no existe, con actores fiel, aparte de Michelle Bachelet quizás, que abrió la puerta pero sabemos cómo terminó. El mandato de Michelle Bachelet terminó con el escándalo de su hijo. Y ahí quedó el Partido Socialista. Desde ahí el Partido Socialista trata de renovarse. Y en esta carrera está afuera. No así la democracia cristiana, por ejemplo. Entonces yo creo que esa voluntad de implementar, de querer hacer integrar actores en esta instancia, es siempre la misma lógica que desde mi punto de vista tuvo la Concerta al final de su reinato, que es poner actores políticos desde arriba. Y hoy en día toda la lógica quiere que los actores políticos vengan desde abajo, lo que puede parecer bastante lógico. Y un décimo punto con el cual yo termino, y eso lo subrayó ayer Jadwe en su discurso, empleó un concepto muy propio también a la retórica marxista, que es la vanguardia. La vanguardia, que es el grupo, una especie de élite, en el buen sentido de la palabra, que lidera un movimiento político. Y él dice, en realidad, nosotros como vanguardia, no somos nosotros la vanguardia es siempre, estamos un tiempo atrasados, no somos como políticos, con la masa, con el grosso de la gente que nos indica por aquí va. Yo creo que esa crisis de los partidos políticos va un poco con aquello, y justamente quizás los actores que tú ves hoy en día están más en sintonía con un grosso de su sector que los otros actores que provienen de los partidos políticos clásicos. Y eso vale por Sichel, que igual nació en la centroizquierda, como también para Boric. Y eso, para mí, eso va a dar lugar a negociaciones arduas con justamente los ex actores de los viejos conglomerados que no van a querer quedarse fuera de este nuevo panorama que se abra en estos 4 meses, que al mismo tiempo es largo, pero también va a ser muy, muy corto para saber quién va realmente a tomar una ventaja en eso de lo que viene. Ok, Felipe, el tema, digamos, del factor Kast. Ayer, cierto, mientras toda la gente estaba votando, José Antonio Kast lanzó su candidatura ya, digamos, cierto, para estar en la papeleta, y de alguna manera, cierto, él quiere recoger el voto más duro de la derecha, sobre todo pensando en Sichel, que eventualmente podría, cierto, capturar voto de centro. ¿Cómo se arma este panorama en la derecha con este candidato? Cierto que puede provocar ahí también una división, va a provocar polémica. ¿Cómo ves tú cómo se reordena el sector después de la primaria de anoche? Sí, rumores que de pasillo, y obviamente ante el impacto de que muchos vieron su candidato UDI perder de una manera estrepitosa, que no se pensaba nunca que un candidato de los 4, el independiente, le iba a ganar a 3 estructuras partidarias. Uno, la UDI, una estructura en la región, por dar un ejemplo, con 2 parlamentarios, una senadora, y el otro con un candidato, con un parlamentario diputado, que iba a ganar aquel independiente que no tenía una orgánica partido, supuestamente en la dinámica corriente que dice, no, el que tiene estructura partido el que gana. Así también le pasó a Jadwe, que también obviamente goza de una mejor estructura territorial, sin lugar a dudas, con más historia en el país, y que obviamente le daba el triunfo. Por eso que lo que hace Sichel, y que obviamente no escucha a nadie acá defenderlo, por eso tendré que defenderlo yo, es que finalmente logra superar todas esas barreras de que deben ganar aquellos que tienen las estructuras partidarias y territoriales. Y lo que está hablando hoy día la ciudadanía, y conjuntamente con lo que le ocurre a Boric, es justamente que eso es lo que no está pasando. Es que finalmente la gente vota por quien cree que tiene las mejores capacidades para cada cargo, más allá de las estructuras partidarias. Es decir, hoy día las máquinas electorales territoriales no existen. A todos, derecha e izquierda. Aquí no valió de nada tener una senadora, no valió de nada tener un diputado atrás de estos candidatos, porque no ganaron en Tarapacá y no ganaron en ninguna región del país.
Por eso que lo que hace Sichel, de representar un centro político real, es evidentemente poner en riesgo cualquier otra candidatura que esté fuera de la de Boric y Sichel, que yo creo que son los que van a pasar a segunda vuelta. Te lo digo aquí ahora, más allá de que los analistas o los vaticinadores no le achuntamos mucho este último tiempo, pero creo que lo concreto es que acá sí vamos a tener a dos finalistas que claramente van a gozar, además de la exposición, del trabajo, del territorio, que hoy día no tienen los candidatos, que van a tener que subirse a este carro que ya va a 80, 90 kilómetros por hora. Va a costar mucho. Ahora, así las cosas también complemento diciendo de que efectivamente hoy día la ciudadanía es capaz de hacer análisis muy dinámico, es capaz de leer las cosas, de buscar lo que más cree seguro para Chile, y claramente de aquí a noviembre, en política pueden ser varios siglos, en donde pueden ocurrir varias cosas, y por tanto todavía tampoco dejaría yo descontado de que eventualmente cómo se mueva el mundo que ha estado mirando estas primarias con bastante, sin duda, envidia, porque obviamente la exposición que tuvieron los candidatos, el territorio, el recorrido, son un par de semanas de ganancia, y si no meses, de ganancia de frente a una campaña que se viene a la vuelta de la esquina presidencial de cara a noviembre, con muy pocas posibilidades de hacer una primaria no convencional, con muy pocas posibilidades de instalar a un candidato entre cuatro paredes o candidata, muy difícil instalarlo. Así yo veo muy complejo, y creo que estos dos candidatos tienen hoy día la primera opción de cualquiera de ellos de transformarse en el próximo presidente de Chile. Así que nosotros del sector, además, Sichel fue capaz, esto ya en la privada y no tratando de revelar nombres, pero el apoyo que consiguió Sichel fue cruzado de todo orden de cosas. Aquí en la región había gente reina de la UDI, de Bópoli, había gente de la ex-DC, había gente, amigos de Pablo, que sin duda se sorprendería de verlos como bolivianos. La verdad es que esta dicha que fue capaz de convocar ya mucho mundo independiente también, de emprendedores, gente que vio en él con entusiasmo una candidatura. Más allá de sacar cuenta quién va votos más, porque escuché por ahí abismante diferencia, 400.000 votos. Sí, no encuentro abismante dentro de un escenario que obviamente fue reñido, que saca más votos, Boris, sin lugar a dudas. Creo que tiene un voto joven, cautivo, muy importante, que creo que es el voto que hay que tratar de trabajar, de profundizar, de mostrar las diferencias. Creo que el tema medioambiental, creo que el tema de sensibilidad y desarrollo humano es el que hay que profundizar en el plan de gobierno de Sebastián. Pero bueno, eso ya quedarán un par de meses para profundizar. Estimado, me excuso, yo había pedido excusas porque tenía un compromiso a las 6:30, pero igual quería estar con ustedes para poder defender a Sichel, ya que nadie lo defiende. Ok, te agradecemos, Felipe, que nos haya acompañado, ¿cierto? Y nosotros vamos a ir a una pausa. Ya pasó volando el tiempo del primer bloque del programa, y regresamos, ¿cierto?, con Masa Crítica en Iquique Televisión. Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa tal como les comentábamos el día lunes 19 de julio, justo prácticamente 24 horas después de que se conocieron los resultados de las primarias presidenciales. Señalarles y reiterar, ¿cierto?, que invitamos también a algunos otros representantes de los partidos de la centro-derecha o de la derecha, ¿cierto?, pero desgraciadamente no pudimos ubicarnos en todo el día, no nos respondieron. Así que estamos haciendo este análisis y agradecemos por supuesto a Felipe Rojas, que nos acompañó en el primer bloque. Queremos retomar, ¿cierto?, la conversación y darle la palabra a Matías Ramírez. Matías, acabo también de leer, ¿cierto?, algo que se venía sosteniendo sotoboche desde hace algunas semanas, es que definitivamente el movimiento liderado por Jorge Sharp, ¿cierto?, Territorios en Red, junto a la Lista del Pueblo, van a también participar ellos de la elección presidencial, van a inscribir, según han dicho, ¿cierto?, a Jorge Sharp, y esto por supuesto que también modifica el escenario electoral para noviembre. ¿Cómo ves tú esta situación y cómo enfrentar, digamos, una candidatura como esta? Yo creo que si algo ha demostrado la experiencia escasa quizás que ha tenido nuestro país en primaria, es que efectivamente quienes participan siempre tienen la posibilidad o tienen al menos un trabajo ya realizado que les permite llegar en este caso a noviembre con mejores expectativas.
creo que a mí me parece interesante que en general se levanten candidaturas o liderazgos que plantean superar el modelo neoliberal, porque muchos han hablado de derecha, centro, izquierda, pero yo creo que también la gente, al momento del estallido social, manifestó algo que tiene nombre, que en realidad es un modelo económico-social que los ha tenido subyugados durante mucho tiempo, que los tiene endeudados, que los tiene con escasez de derechos en materia educacional, salud, y yo creo que la gente va a empezar a optar más que en esa dinámica por aquel conglomerado que represente efectivamente un proyecto que busque superar este neoliberalismo. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que Apruebo Dignidad ya con creces lo ha dejado bastante claro. Ambos programas, bien lo planteaba Rodrigo, efectivamente tienen muchos puntos de encuentro en el caso de Jadwe. Y yo creo que ahora se va a robustecer mucho más esa discusión para, en definitiva, el gobierno que llegue y que tengo confianza que sea Apruebo Dignidad, logre superar este modelo y empecemos a realizar las transformaciones profundas que Chile requiere y que la ciudadanía ha demandado. En ese sentido, si se levantan candidaturas, sea de la lista del pueblo u otras más, a mí me parece que es parte del ejercicio democrático y me parece muy interesante que también se levanten otras fuerzas. Ojalá en algún momento empiecen también a dialogar, que yo creo que eso también es sumamente relevante, considerando que, insisto, nosotros estamos acostumbrados, al menos en mi época universitaria, uno siempre hablaba del duopolio, concertación, y hoy por hoy eso ya se empieza a diluir. Ya tenemos efectivamente una Apruebo Dignidad con una votación potente. Tenemos que la lista del pueblo que se levanta, claro, ellos tampoco se han definido con claridad respecto a si van a actuar como conglomerados, como organismos en red, bueno, pero yo creo que es interesante que se levante para enriquecer en definitiva la discusión, sea Jorge Char o algún otro candidato. A mí, en ese sentido, me parece una muy buena alternativa para la discusión programática. Yo creo que eso es esencial. Y eso, ojo, yo creo que también esta primaria demostró mucho eso, que la gente estaba más ávida del contenido, más allá de este discurso de derecha o de centro, o plantear, sino que, en definitiva, cómo las propuestas programáticas iban en favor de resolver un problema determinado que están viviendo, en este caso, la sociedad, cómo se abordaban las zonas de sacrificio, cómo se abordaban, en este caso, la deuda educacional, que también plantea Rodrigo, cómo se habla de la salud pública, cómo se habla incluso de un Estado más presente, incluso en la inversión pública, cómo se hace parte también en cambiar esta matriz productiva que tenemos muy extractivista y avanzar hacia una industrialización, hacia la ciencia y tecnología. Yo insisto, creo que el foco, al menos en esta primaria, a mí me tocó verlo incluso en la calle, era precisamente la gente ávida de contenido. Y yo creo que eso, en el caso que se levanten más candidaturas, a mí me parece un buen escenario para esa discusión. Yo al menos, y en esto es bastante claro, más allá que se levanten, creo que efectivamente que han logrado consolidar por una parte el diálogo, y, en orden a conformar una fuerza política, creo que ha sido Apruebo Dignidad, y yo creo que en ese sentido decir que lleva un pie, al menos un pie más adelante que el resto, me parece lo más razonable, pero ojalá, insisto, se dé ese marco de debate programático en lo que en esta recta final hacia noviembre. Ok, gracias Matías. Rodrigo, a este elemento, ¿cierto?, le sumamos también el deseo que expresó Gabriel Boric anoche en su discurso, y lo ha venido señalando sostenidamente, que es incorporar, digamos, a las juntas de vecinos, a distintas organizaciones de base del país para, cierto, conversar el programa, desarrollar un programa, y que la gente además se incorpore, digamos, toda esa masa de personas que se marginan en las elecciones y se han marginado desde siempre. Cierto que no deja de ser, o sea, estamos hablando de, claro, 3 millones de personas que votó, un poco más, que es importante, pero el padrón son 14 millones y medio eran en este caso. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo se hace eso? Él habló de los municipios también. ¿Se puede hacer? ¿Hay 4 meses para generar alguna dinámica? ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, yo creo que eso efectivamente es una de las grandes diferencias que hoy día tenemos con
particularmente el pacto de la derecha y también de la concertación. ¿Dónde está anclado el eje de tu política? Si está anclado en la discusión territorial que representa actores sociales de los propios territorios, que tiene que ver con juntas de vecinos, organizaciones sociales, territoriales, ambientales, feministas, y desde ahí contribuir a condensar eso en un programa que después te proyecte presidencialmente, o está anclado en la discusión que está hoy día teniendo el empresariado, que en definitiva a través de sus vínculos orgánicos con la política trata de resituar un escenario de un Chile que ya caducó, ¿no? Un Chile que está caduco. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, el marketing político es experto en presentar como novedad lo viejo, ¿no? Y claro, nos vende a un Sichel que tiene lamentablemente ya no está Felipe para defenderle, pero igual tengo que decir, es que nos vende un Sichel renovado, de clase media, pero si tú miras quién está detrás de él, está detrás Raimundo Lam, Jorge Claro, Rafael Guizati, que es de la CPC. De hecho, Pedro Brown es el jefe de programa, coordinador general de la campaña. Es muy cercano a Andrés Valenzuela Lán, que es de Factoring Primus Capital, que también está vinculado con Monedas Management, que administra el Fideicomiso Ciego de Piñera. Son los mismos detrás, ¿no? Y yo creo que no hay que ser muy erudito en la ciencia política, sin menospreciar un poco el rol que cumplen, para darse cuenta que de eso también estamos cansados, ¿no? De esta suerte de relación orgánica entre el empresariado y la política que frena los cambios, que yo creo que eso también hoy día está puesto en duda en la concertación. La concertación hoy día no tiene una capacidad orgánica para poder ordenar a la sociedad en torno a un proyecto de país y resolver los problemas que hoy día tiene la sociedad sin romper su vínculo empresarial que hoy día tiene en particular con amplios sectores de aquellos que están vinculados a los derechos sociales, ¿no? La relación orgánica que tiene el PPD con aquellos que son dueños de universidades es un hecho central de eso. Por lo tanto, lo que comenta Gabriel en términos de poder recuperar una política desde las bases tiene que ver con precisamente poner el eje de las preocupaciones de tu objetivo político en un lugar donde nunca lo ha estado, que es la sociedad, ¿no? Y desde ahí construir caminos, puentes, y en ese caso, por ejemplo, los territorios cumplen un rol. Nosotros como concejales tenemos la capacidad de desplegarnos territorialmente para poder construir eso, y además en un contexto particular que es el proceso constituyente. Por lo tanto, yo creo que es muy significativo eso, de poder mirar a aquellos que históricamente hemos estado postergados de las decisiones políticas y consultarle a las juntas de vecinos, por ejemplo, por qué la participación ambiental no puede ser vinculante con aquellos que viven en los territorios que son impactados por las empresas que llegan desde afuera a instalarse, ¿no? ¿Por qué no podemos consultarle a los vecinos y vecinas o a los trabajadores de nuestro país si queremos recuperar los recursos naturales para poder satisfacer las necesidades de salud, educación, vivienda y pensión, ¿no? ¿Por qué no podemos consultar si es que queremos seguir manteniendo con nuestro trabajo un sistema de AFP? Ese foco yo creo que es el relevante de la Prodignidad, y ese foco responde también a la necesidad de darle un contenido a la política. Un contenido que hoy día no está dado, ¿no? Esta lógica que planteaba bien Cristian de que llega Escalona y con una frase poética instala a Pablo Narváez en un espacio que no existe ya para ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy día tenemos esa responsabilidad, que es precisamente inventar, construir y explorar formas de socialización del programa, de los alcances del programa. Obviamente no tenemos todas las preguntas resueltas, ¿no? Pero sí tenemos gran parte de las ideas claras hacia dónde conducir un país en donde al menos la explotación y el desamparo a las grandes capas de trabajadores que por lo menos en el pasado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es potente el discurso que ayer comentaba Gabriel, ¿no? Gracias Rodrigo, y queremos también preguntarle a Pablo Valenzuela, ¿cierto?, respecto a cómo se puede organizar una primaria convencional después de lo que pasó ayer. Convocar, ¿cierto?, 3 millones de personas es muy difícil, y por supuesto algún porcentaje de ello, digamos, no sé, 500.000, 300.000 personas, se ve muy disminuido ante una cifra como la primaria de ayer. Entonces, ¿de qué manera, cierto, puede tener legitimidad una eventual primaria convencional, cierto, donde estaría Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado? Bueno, como te lo recalqué en la primera instancia de intervención, hoy día más que nunca la política no puede describir factores que puedan suceder en el mañana.
Y creo que hoy día no tengo la respuesta para decirte cuál va a ser el mecanismo que va a organizar justamente la esfera del mundo de la ex nueva mayoría o la antigua concertación. Creo que hoy día más que nunca se necesita en tiempo récord organizarse para fortalecer la figura del representante del centro político o la representante del centro político. Yo pienso que esa es tarea hoy día de nuestros dirigentes políticos nacionales, la tarea de escuchar también la voz de la calle, y en eso sintonizo con lo que dicen los representantes de los sectores más de izquierda, y también sintonizo con lo que decía Felipe. Hoy día no puede haber un otro si es que no es con la gente. Creo que ahí vuelvo otra vez a la figura de Yasna Proboste, que tiene esas condiciones innatas y naturales que representan a la mujer de centro, y no una mujer de centro derecha, sino que una mujer con sensibilidad clara de centro izquierda, que va a ser capaz de construir los acuerdos necesarios y establecer puentes necesarios entre lo que hoy día significan la visión de la derecha, sobre todo más democrática, y los sectores de izquierda más proclives al diálogo y al entendimiento. Y creo que al final de cuentas, si bien es cierto, hoy día parten los candidatos que pasaron por primarias con un hándicap, indudablemente que quedan 4 meses intensísimos, que al final de cuentas hoy día la bolita mágica no funciona, es decir, los que ganaron ahora van a ganar en la primera vuelta y van a pasar a la segunda vuelta. Creo que hoy día el escenario se abre más que nunca, sobre todo pensando en que van a llegar nuevos actores al escenario político. Y creo que afortunadamente el tema de estos 4 meses, que podrían ser cortísimos, pero a la vez van a ser larguísimos desde el punto de vista de las conversaciones, del trabajo de calle, de lo que significa ofertar a la ciudadanía las respuestas que la ciudadanía está esperando a través de un programa de gobierno que los represente y las represente. Y creo que ahí indudablemente que esos 4 meses podrían ser de riqueza absoluta para sostener una visión nueva, renovada, distinta a la que se vio en este escenario de primarias, donde al final de cuentas había un representante de la izquierda y un representante de la derecha que había que elegir, pero no estuvo el representante del centro político. Si hubiésemos estado, a lo mejor esta distribución de votos hubiese sido distinta, no lo sabemos, no participamos en esta alternativa, pero sí estoy seguro que vamos a participar en la primera vuelta de elecciones presidenciales, y también soy un convencido, así como lo argumentaron justamente Felipe y los representantes del ala de izquierda, Matías y Rodrigo, que indudablemente ese paso a la segunda vuelta va a significar quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Y creo que finalmente en esa lógica el tema género, el tema indígena, el tema de imagen de estadística y un programa que responda a las necesidades del pueblo y de su gente, de este Chile que soñamos para el futuro, este futuro cercano que tenemos que construir para el futuro lejano de nuestro país, marcado por una convención constitucional que se está elaborando, que va a elaborar un nuevo texto constitucional, indudablemente que son elementos que cuesta escribir lo que va a pasar en el mañana con una certeza absoluta. Creo que hoy día la cancha está abierta para un segundo tiempo, donde se van a jugar todas las piezas estratégicas dentro del equipo, para que en realidad no vuelva a sonar de lo mismo. Porque si al final de cuentas volvemos a retomar la lógica, la estructura anquilosada que tenemos los partidos, sin considerar a la visión de los independientes, a la visión de aquellos que están fuera de la dinámica de la política, indudablemente que los resultados están asegurados por añadidura, es decir, no vamos a ganar. Pero si somos capaces justamente de ponernos en sintonía, de mostrar una cara que al final de cuentas hoy día representa a Yasna Proboste, que no es la imagen política del político de centro tradicional, sino que es una mujer que ha sido capaz de convocar la unidad en la diversidad y que ha sido capaz de llevar también la voz de aquellos que no viven en Santiago, que es la visión del norte. Y creo que en ese sentido, Yasna Proboste hoy día es su mejor carta de presentación, a pesar de no haber sido candidata en esta vuelta para las primarias convencionales, ha sido el gran trabajo que ha realizado como presidenta del Senado y que la gente y el pueblo lo ha reconocido como tal. Yo creo que ahí está el capital político que indudablemente se va a poner en juego y finalmente va a ser el soberano, va a ser la gente de a pie la que va a definir quién merece gobernar los destinos de Chile en los próximos 4 años.
Ok, gracias Pablo. Cristian Zamorano, la gente que ha votado concertación, ¿cierto?, durante mucho tiempo, y los autoflagelantes, los autocomplacientes, van a tener que ir a votar también ahora. Votaron por Beatriz Sánchez, quizá no muy convencidos en la elección anterior, o por Alejandro Guillé. A ellos se les ofrece este menú de candidatos nuevos probablemente, y tienen esta opción, digamos, en un escenario hipotético de Jana Proboste y Gabriel Boric. ¿Qué piensas tú? ¿Por quién se inclinan? ¿Por quién votan ellos? Digo, bueno, difícil pregunta. Yo creo que no sabría responderte, porque igual yo encuentro que en el Frente Amplio hay una tónica que involucra a gente decepcionada de la concertación, sin lugar a duda. Uh-huh. ¿Y por qué? Por lo que concierne a los derechos sociales que fueron privatizados, y la adquisición de esos derechos sociales, quizás entregar de nuevo su confianza a partido de la concertación, a figura de la concertación, no es un reflejo primero, porque yo creo que justamente quieren probar otra cosa, pero también Boris es un candidato que tiene también que tiene falencia para un cierto electorado más conservador, y que justamente representaría y proviene del electorado que siempre ha sostenido la concertación. Más allá de indicarte para hacia dónde va, yo creo que seguimos la continuidad del estallido social. Y yo creo que el estallido social, retomando palabras bíblicas, es un tiempo de la revelación. Yo creo que todo se está revelando poco a poco. Y yo creo que, como dije, esta corriente subterránea larga que viene y que llevó Boric a esta última recta final para la presidencial, yo creo que también hay una revelación, por ejemplo, que concierne a la democracia cristiana, ya que está Pablo acá. Y yo creo que la democracia cristiana, esta vez, tenemos claramente sus dos caras, porque Sichel viene de la democracia cristiana, y Sichel está apoyado por gente de la democracia cristiana. Incluso dicen que tiene contactos desde Francia, de empresarios franceses relacionados con la democracia cristiana, y que se comunican a través de Santa Cruz, la primera persona que abrazó él llegando ahí, y que antes participan al Ciudadano, y uno puede ver acá la lista de su comando, y uno ve que hay mucha gente de Bópoli, de Ciudadano y de la democracia cristiana. Es decir, hay una democracia cristiana que es de derecha. Yo siempre lo he indicado, a veces causando críticas. Es decir, yo siempre consideré que la democracia cristiana es un partido de derecha. Y por otro lado, nos propone la democracia cristiana, no reconociendo el hijo de uno de ellos, pero que tiene a la Carmen Frey dentro de su comando. Carmen Frey, que es históricamente de la democracia cristiana, propone a Jana Proboste, que es la otra cara de la democracia cristiana. Entonces, el discurso moderador, yo me digo, ok, si lo otro de izquierda se va mucho a la izquierda, y que la DC propone la figura de Jana Proboste para tirarla más al centro, pero que también ese centro se divide con otra cara de Janus, que es el señor Sichel. ¿Qué va a hacer el votante? ¿Va a creer en esa persona Proboste de la DC, sabiendo que del otro lado del río también hay alguien que se le parece del mismo índole, o va a seguir optando esta vez sí que sí por la izquierda? Y tengo mi duda, porque por el otro lado, lo que dejó claro esta campaña primaria es el anticomunismo cultural exacerbado, mantenido, trabajado, que existe en Chile. Y yo creo que eso también puede a veces ofuscar, si Boric se va mucho a la izquierda, a un cierto electorado que se siente más cómoda con la concertación. Con esto termino mi conclusión de todo esto, para decir, ¿por quién va a votar esa persona que proviene de la concertación? Yo creo que también en este mundo de la revelación, en este momento de revelación, lo que cuenta son los resultados. Y yo creo que hay muchos chilenos que quieren resultados rápidamente. ¿Quién va a prometer resultados rápidamente? Podemos caer en un populismo. Tengo esperanza que vamos a encontrar un candidato que va a proponer una solución técnica, palpable, realizable, plausible. Y eso no pertenece obligatoriamente a un candidato de centro izquierda o de izquierda, porque, como subrayó Felipe, no vamos a ser abogados del diablo también, la derecha no obtuvo un mal resultado en esta pasada, porque está simplemente a 400.000 votos de la izquierda. Y yo pensaba honestamente que iban a sacar menos de la mitad que la izquierda, y no fue el caso. Entonces yo creo que, como dice Pablo, sí, estoy de acuerdo con él, yo creo que el escenario está abierto, y yo creo que estos 4 meses van a dar mucho que hablar para definir quién será el próximo presidente de Chile. Ok, gracias, Cristian. Bueno, nos queda nada más que una intervención de cada uno, así que le quiero dejar la palabra abierta, digamos, para lo que ustedes quieran plantear. Rodrigo Oliva, y partamos contigo. Yo primero que todo destacar que yo lo que creo que hoy día está en juego, más que una candidatura en particular, son direcciones hacia dónde conducir
los cambios que el país está necesitando, ¿no? Creo que en ese sentido el llamado es a construir un país que nos permita dignificar la vida cotidiana, y eso pasa sustantivamente por la recuperación de derechos sociales y por levantar un programa transformador que, más allá del candidato, logre convocar a amplias franjas de la sociedad chilena desde los perfiles que se sientan identificados. Yo creo que hoy día la política, además del con la gente, yo creo que es importante que en el detalle de las preposiciones le incorporemos el desde el punto de origen de los cambios que tenemos que proyectar. Tienen que venir efectivamente de lo que ha estado movilizado, de lo que se ha movilizado en todo sentido, de los procesos de recuperación del agua, y no tenemos que tener miedo a una discusión abierta y franca que termine por construir un programa de transformaciones. Hoy día la sociedad chilena atraviesa un periodo histórico, no es un periodo normal ni un periodo que hayamos vivido. Estamos básicamente reconstruyendo un sistema político que tiene que superar el neoliberalismo, que tiene que superar el extractivismo y que tiene que poner como centro elementos que durante mucho tiempo fueron invisibilizados. Por lo tanto, yo no sé si esto se trate de Gabriel en sí mismo, de Jana Proboste en sí misma, sino de qué están hoy día en juego en los mundos que se están discutiendo en términos políticos. Creo también que los partidos, que la crisis de legitimidad de los partidos no pega por igual. O sea, hay partidos que están proyectando también esos cambios y esas transformaciones en sus programas y que de hecho emergen en función de esas transformaciones. Y ahí es donde de alguna manera creo que Apruebo Dignidad logra representar un conjunto de actores amplios, sumamente diverso, sumamente heterogéneo, que hoy día tiene posibilidades reales de poder gobernar y que en definitiva no va a tener ningún miedo, ninguna duda en poder ejecutar esos cambios y esas transformaciones, dado que en general somos personas que emergen de esas dificultades. Somos los endeudados por la educación, los que estamos organizados, ¿cierto? Los territorios, los que están movilizándose. Por lo tanto, hoy día creo que el eje de la política está puesto en esa discusión. Y bueno, y para cerrar, yo creo que uno de los grandes desafíos que va a tener nuestro sector hoy día es precisamente consolidar esta unidad electoral, ¿no? Creo que la señal fue muy potente, más de 1.700.000 votos en Apruebo Dignidad, que hoy día nos ponen tremendos desafíos, no solamente a nivel presidencial. Tenemos que ser capaces, por ejemplo, de incidir programáticamente también los territorios en la definición de la Constitución, ¿no? Los elementos centrales de la Constitución. Tenemos que ser capaces también, por ejemplo, de enfrentar el escenario parlamentario con unidad política, ¿no? Creo que es importante que los otros espacios de la política y de la sociedad también se disputen para poder densificar los procesos que vienen. Se nos quedan 9 meses de discusión constitucional por lo menos, y creo que en ese contexto el actor fundamental hoy día que vuelva a cobrar su espacio en la sociedad. Y en ese plano no podemos invisibilizarla, ni mucho menos generar una suerte de reemplazo de la sociedad por una discusión ficticia de la política, ¿no? Creo que, o suplantar los intereses de la sociedad. Por eso creo que es interesante lo que nos tocó vivir y que ojalá esto se proyecte, como digo, en términos parlamentarios y en términos políticos también, en un nuevo espacio que nos logre aglutinar a la gente que cree que es importante superar el modelo neoliberal. Ok, gracias, Rodrigo. Matías, tú tienes tu intervención final. Mira, yo me quedo con varios elementos, pero yo creo que es clave entender que efectivamente la gente está por transformaciones que son profundas. Yo creo que si uno ve las elecciones, tanto del plebiscito por una nueva constitución, si ve los resultados, en este caso los convencionales, si ve inclusive el resultado ahora de la primaria presidencial, tú te das cuenta que en general la gente está apostando, y en eso yo concuerdo muy bien con lo que dice Rodrigo, que efectivamente más allá de el rostro, sino efectivamente por el conglomerado y por el proyecto político que efectivamente logre consolidar cambios al modelo político, social y económico que tenemos en Chile. Y a eso se está apuntando en demasía. Efectivamente, claro, lamentablemente se tuvo que ir el representante de la derecha, pero Sichel representa lo mismo. O sea, tú puedes esa cáscara y detrás de eso están los mismos de siempre, está el mismo financiamiento, está la misma forma que ha llevado y que llevó precisamente a la crisis política. En el caso de la concertación, yo creo que va más o menos de la misma mano, es decir, ellos tampoco han sabido
llevar el relato en torno a lo que fue el 18 de octubre y cómo se ha desarrollado esa fuerza social y cómo ha tenido, en definitiva, un correlato en un resultado electoral. Y yo creo que, en definitiva, efectivamente, la gente va a apostar por aquellos que, insisto, y lo dije en un comienzo, por los proyectos políticos que vayan en la sintonía de hacer esas transformaciones que Chile requiere, que Chile demandó. O sea, acá no, insisto, no hay que olvidar no más AFP, y efectivamente si tú tienes un candidato que queremos más AFP o seguir en lo mismo, o sistemas mixtos, no, la gente quiere no más AFP. Y va a apostar efectivamente por quienes den esas garantías. Y yo creo que Apruebo Dignidad representa aquello, y más allá, también concuerdo cuando se habla de este anticomunismo que estaba, porque uno lo vive, a mí también me tocó ser candidato y está precisamente en las calles, pero yo creo que también ha servido esta primaria presidencial ir desmistificando ciertas cosas. Yo creo que Daniel Jadwe, tanto en su gestión en Recoleta como ahora en su candidatura, fue quizá yendo mucho más allá. Acá se superó con creces el 3% que sacaba el Partido Comunista hace 20 años. Ha tenido un crecimiento sostenido, se instala como una fuerza política relevante, potente, inclusive a nivel de concejales, o una de las fuerzas políticas con mayor número de concejales a nivel nacional. Entonces, yo creo que eso se empieza a desmoronar poco a poco, no es una cuestión que se va a resolver de la noche a la mañana, pero que lógicamente, a través de lo que se ha hecho con este trabajo colectivo en Apruebo Dignidad, yo creo que va a ser mucho más fácil, efectivamente, no solamente llegar al gobierno por llegar, sino que llegar al gobierno con esas transformaciones que la gente ha demandado y que sigue demandando hasta el día de hoy, y lo va a exigir también en la parlamentaria, en los consejeros regionales, y yo creo que ahí también la unidad del sector va a ser indispensable para lograr ese objetivo. Ok, muchas gracias, Matías. Pablo Valenzuela. Tu micrófono, Pablo. Simplemente resaltar la figura de lo que significa el centro político. Más allá de estas miradas que parece que pertenecieron hoy día a un duopolio, los que participaron de las elecciones primarias, donde está la izquierda y la derecha, pero acá hubo un ausente, que fue error nuestro, que fue falta de visión política, de respetar acuerdos políticos, y que al final de cuentas eso beneficiara a la sociedad en ese momento. La radiografía o la foto que se tomó en las primarias es una foto de ese momento, de dos actores políticos o dos conglomerados políticos. Vamos a ver qué va a pasar en la foto real de noviembre y diciembre, y que estos 4 meses se conviertan en un periodo de trabajo intensísimo respecto de lo que es lo importante, la escucha ciudadana, y no solamente la escucha, cómo se escucha, se lleva justamente un programa de gobierno que represente las necesidades de la gente y que se convierta en el interlocutor válido de esta situación de proyectar un país de tranquilidad, de paz y sobre todo de convivencia social. Creo que ahí está la apuesta del centro político, con una figura de Jasna Proboste, y ahí diferir de Cristian Zamorano, en el sentido de que la democracia cristiana es de izquierda. En Chile es la única excepción. En la regla general, la democracia cristiana es de derecha. En Chile es la única parte del mundo donde tenemos una democracia cristiana que, por definición ideológica, se declara en la centroizquierda. Y también aportar dos antecedentes que son sustantivos. Si bien es cierto, en la constituyente no fue horrible, porque tenemos un solo constituyente, que fue Chaín, no nos fue mal en la elección de gobernadores regionales, no nos fue mal en las elecciones de alcalde, donde somos uno de los partidos con más alcaldes en Chile, y creo que desde la lógica orgánica del trabajo en el territorio es importante tener este apoyo nominal, este apoyo que indudablemente se transforma en territorio, en recorrido con la gente, absorber necesidades, procesarlas y poder llegar a un buen plan de gobierno. Yo creo y estoy convencido de que ese plan que va a presentar el centro político indudablemente va a ser un plan que le va a dar crédito al posible gobierno del centro político, y espero yo, con mucho corazón, con mucho sentimiento, con mucho afecto, que sea Jasna Proboste, mujer, indígena, nortina, y una visión de estadística que le envidio. Ok, gracias, Pablo. Bueno, no vamos a agotar la conversación acá, por supuesto, si esto viene mucho más, esto está recién partiendo, queremos agradecerle a Cristian Zamorano, nuestro analista político, a Rodrigo Oliva, cierto, que nos acompañó hoy día, también a Matías Ramírez y a Pablo Valenzuela. Muchas gracias por acompañarnos, y vamos a seguir conversando, por cierto, de política aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Muchas gracias a ustedes. Chao. Gracias. Chao a todos. Chao. No, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.
Masa Crítica en Iquique Televisión. La próxima semana un nuevo programa con conversación tan interesante como la que tuvimos hoy día. Muchas gracias por vuestra sintonía.